Muy buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a este seminario de cierre semanal de los mercados, en donde comenzamos a revisar esta mañana el comportamiento del dólar frente al peso chileno. Muy pendiente de las noticias macroeconómicas que se avecinan en términos de expectativas y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, luego de una semana que ha estado obviamente marcada por el reporte de inflación en Estados Unidos, el cual no muestra un avance importante y deja entonces entrever que el mercado o tiene la holgura la Reserva Federal y tanto el fisco para seguir implementando estímulos monetarios. No obstante, si uno puede pensar en lo que viene ocurriendo en términos del comportamiento del mercado y sus instrumentos, el petróleo y los commodities vienen mostrando un escenario optimista durante los últimos 10 a 12 meses y este escenario optimista finalmente ha logrado situar a los commodities en torno a máximos de los últimos 10 años, recuperar niveles prepandémicos, etcétera. Por lo tanto, ante una escasez de demanda o de oferta en algunos productos o bienes de consumo, puede entonces pensarse que la inflación podría comenzar a incrementarse a partir del segundo trimestre de este año 2021. Lo que se traduce entonces en un escenario bastante complejo, en donde si bien la economía americana o bien la economía mundial venía presentando un escenario de recuperación, las perspectivas de crecimiento para este primer trimestre comienzan a decaer luego de los reportes iniciales para este mes de enero y por supuesto entonces las proyecciones de crecimiento podrían llegar a contraerse si es que no hay una importante recuperación a partir de los próximos meses. Lo que entonces nos lleva a pensar y nos obliga a pensar en un escenario de alta inflación y de bajo crecimiento, logrando situar entonces el concepto de esta inflación, como lo hemos mencionado recientemente o durante los seminarios de esta semana. Para que se hagan un poco la idea, el escenario de esta inflación son escenarios de altas inflaciones y bajos crecimientos o crecimientos negativos sobre una economía, lo cual es la tormenta perfecta para ver una nueva crisis mundial. Y eso es obviamente lo que al día de hoy, o lo que podría comenzar a preocupar a los mercados si es que este escenario comienza a dibujarse de tal forma. Ahora, como esperan, ya nos restan 50 minutos para conocer los datos de o las expectativas preliminares de confianza y expectativas del consumidor. Tenemos que ver entonces el comportamiento del tipo de cambio que ha venido mostrando una apertura positiva esta jornada por sobre la zona de los 725 pesos por dólar, buscando valores en torno a 727. No obstante, comenzamos ya a ver y registrar retrocesos en su cotización que podrían apuntar nuevamente a buscar entonces escenarios de soporte en torno a los mínimos alcanzados durante esta semana. Y con eso me refiero hacia la zona de los 720 pesos por dólar, que cumple con el primer objetivo bajista que teníamos para el par. Ahora, si llegamos a ver ruptura de la zona de los 720, creo que podríamos venir a buscar la zona de los 713, 712 pesos por dólar, que finalmente viene siendo esta zona o esta franja de soporte que el mercado podría llegar a considerar durante los próximos días, si es que, como les digo, hay rupturas de la zona de los 720. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Yo tengo todavía una posición de venta que espero que vuelvan a testear la zona de los 720 como nuevamente un objetivo o soporte. Y ahí es donde voy a salir a cubrir esta posición de venta. Voy a introducir una posición de compra pensando en un objetivo en 760 inicialmente, con stop loss en o por debajo de los 705, en 704, 703 pesos por dólar. Y posteriormente, si el mercado sigue cayendo, voy a abrir una siguiente transacción de compra con un mismo stop loss y con un mismo take profit, pero simplemente ahora con un precio distinto. Voy a intentar tomar una posición máxima con un 1,5, 2% de riesgo, por lo tanto ahí voy a estar distribuyendo cuáles van a ser las posiciones que voy a estar considerando. En este caso, muy probablemente voy a tomar un riesgo de no superior al 0,5%, 0,7%, por lo tanto 0,7% acá. Y si tomo esa de 0,7%, voy a verme obligado a tomar una posición de 0,8 tal vez, sí, 0,8% para no superar entonces el 1,5% de riesgo en esta transacción, en la transacción final. Tal vez podría hacer lo contrario, tomar acá, eh, tomar acá un 0,5 inicialmente, 0,5%, mientras que acá entonces voy a poder tomar, me voy a ver en la obligación de tomar un 1%. Entonces sí, con esta última posición voy a poder tener un mayor beneficio, cubrir por supuesto más prontamente las pérdidas que se estén teniendo con la posición inicial de 0,5%,
y obviamente ver un mayor beneficio generalizado o bien en el final, si es que se da un recorrido alcista como el que estamos esperando. Así que me voy a mantener atento a esta idea y a ver cómo barajo finalmente una posible transacción de compra, ya todavía administrando mi posición de venta. Ahora, ¿dónde voy a salirme de mi posición de venta? Creo que la voy a soltar cuando tome este 1% de riesgo, así que voy a mantenerme al menos con mi posición de venta hacia la zona de los 713, 712 pesos por dólar como el siguiente objetivo a considerar. Ya he bajado mis niveles de stop loss, asegurando ganancias ya en mi posición en corto, así que por el minuto me mantengo tranquilo. En una posición reciente que estuve especulando, bien, esperando un mayor movimiento bajista, que era en la posición del dólar americano frente al dólar canadiense, que esperábamos ver rupturas de la zona de los 700, de la zona de los 1.2680, 1.2690 aproximadamente, que la consideramos como un soporte importante luego del impulso alcista que el mercado logra o experimenta durante la primera fase de este año 2021. Los retrocesos parecen entonces marcar niveles de contracción hacia mínimos o hacia zonas finalmente de soporte, que son las que están, las que uno puede ver a continuación en la pantalla, que es en torno al 61.8 de Fibonacci. Si ustedes se pueden fijar, este nivel que estamos considerando acá como nivel de soporte importante, se desprende ya que los últimos o el escenario de recuperación que experimentó el mercado durante los primeros meses o durante el primer mes del año, va mostrando entonces impulso a partir de estos niveles alcistas que van mostrando entonces una secuencia de máximos creciente en el tiempo, por lo tanto, esta es la zona importante de soporte que nosotros estábamos buscando y que el mercado finalmente da como un reflejo ante el apetito por dólares que también hemos venido comentando durante las últimas semanas. Otro elemento importante a considerar y el que nos manteníamos pendiente era la ruptura de este RSI que era bajista, y una posible ruptura daba entonces la confirmación o la vuelta en la fuerza relativa del precio. Por lo tanto, creemos que a partir de los niveles actuales o de la zona de soporte en torno al 61.8 se comienza a dibujar un escenario positivo para la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense. Podemos a lo mejor ajustar esta línea de tendencia y considerar tal vez que la tendencia real de contracción en el precio puede llegar a ser esta, o puede llegar a ser esta, niveles que están donde está actualmente el mercado. Por lo tanto, podríamos estar pendientes de los niveles actuales para considerar entonces posibles contracciones de corto plazo que se puedan llegar a cabo. Si bien nos fijamos o podemos apreciar el gráfico en menor temporalidad, el precio precisamente encuentra niveles de resistencia en torno a la media móvil, ya al menos lo ha decretado en una primera oportunidad. Por lo tanto, no sería nada raro que lo vuelva a considerar como un escenario de soporte de resistencia, y ahí es donde podríamos ver contracciones en el precio hacia la media móvil que actúe como soporte directamente para este mismo, y la zona de máximos previo que viene siendo toda esta franja, que puede llegar a ser contemplada entonces como un primer soporte para el precio antes de continuar con los avances. Al menos como lo veíamos en la situación o bien en el comportamiento del RSI, parece proyectarse entonces un escenario positivo en la cotización, por lo tanto, o la fuerza relativa, lo que anticipa entonces un movimiento alcista mayor de acuerdo a este condicionante técnico que es el que consideramos para este tipo de instancias. Por lo tanto, sería paciente al venir a buscar posiciones nuevamente de compra, estaría esperando contracciones hacia niveles de soporte o bien una ruptura definitiva de la media móvil y de la tendencia bajista que viene dibujando durante las últimas jornadas, que viene siendo esta. Podría ser entonces el condicionante definitivo para venir a buscar posiciones de compra durante las próximas jornadas de transacción. Un poco de paciencia, pero creo que es una posición que podría rendir buenos frutos durante este primer trimestre del año 2021. Si nos vamos a revisar el euro frente al dólar americano, un par que viene mostrando cierto movimiento alcista durante las últimas jornadas, y con el movimiento alcista me refiero a este movimiento, un movimiento que principalmente estuvo enmarcado por las expectativas de impulso de estímulos fiscales que desea implementar la administración Biden prontamente. Y como bien sabemos, ante estímulos fiscales o bien incentivos económicos por parte de un banco central, la moneda de dicha economía se tiende a debilitar de forma intrínseca. Y ese debilitamiento es el que permite al euro, como moneda más riesgosa, lograr recuperar terreno. Ahora, esto no significa que el euro es una moneda fuerte y que se recupera o que se posiciona por sobre el dólar, no, simplemente el euro se recupera por el debilitamiento del dólar americano.
Debemos saber que la situación económica en Europa es mucho peor que la de Estados Unidos, por lo tanto no hay motivos algunos por el cual el euro se tenga que fortalecer mucho más que el dólar finalmente. Es por eso que seguimos privilegiando posiciones de venta. No obstante, la superación o bien la recuperación del precio del par por sobre esta zona de soporte en 1.2060, 1.2070 aproximadamente, que es la franja de soporte que veníamos identificando previamente, puede significar que el mercado se mantenga lateralizando durante una porción importante del tiempo de cara a lo mejor a conocer mayores antecedentes. Y con estos antecedentes me refiero a estímulos fiscales en Estados Unidos, datos macroeconómicos y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos el próximo 16 y 17 de marzo. Por lo tanto, me parece que hay que ser mucho más paciente, los movimientos ya se han dado, estamos en un periodo, en un timing de acomodación, de distribución del precio, que creo yo que podrían tomarse algunas semanas, algunos días antes de, como lo indicábamos, de ver cambios importantes en la cotización, por lo que no soy partidario al minuto de volver a considerar nuevas transacciones en el mercado hasta encontrar, al menos por mi parte, posiciones o figuras técnicas mucho más claras, o al menos condicionantes fundamentales que sean mucho más claros para considerar el día de mañana. Por lo que en este tipo de ocasiones no veo grandes cambios, no veo tampoco grandes estructuras que nosotros podamos estar señalando como ideas importantes, sino que simplemente nos mantenemos un poco más pendientes de lo que ocurre y que el mercado se desarrolle para estar considerando ciertas estrategias de trading en el corto plazo, o tanto en el corto como en el mediano plazo, y por supuesto también en el largo plazo para aquellos que estén considerando estructuras más cíclicas o más relacionadas al comportamiento económico de tanto Estados Unidos como Europa o de cuál sea el caso finalmente. En el caso de un gráfico de menor temporalidad en este mismo par, que creo que viene a ser importante que lo podamos destacar, existen algunos niveles que tienden a ser cruciales, como puede ser, por supuesto, la extensión de esta línea de soporte, o esta franja de soporte que el mercado viene desarrollando a lo largo del tiempo, por lo que podríamos seguir esperando o bien ver nuevos retrocesos a favor del dólar americano, buscando a lo mejor la media móvil simple o 200 periodos como una zona de soporte, pero la verdad que no creo, no existen suficientes argumentos en el corto plazo para que el dólar americano se siga fortaleciendo, por lo tanto creo que debería existir en torno a esta zona, que viene siendo, fíjense, como esta zona es una zona intermedia de precios, puede existir entonces una zona de recuperación en torno a estos niveles, por lo tanto podemos esperar a lo mejor un potencial escenario de rebote a partir de esta zona o un cierto grado de lateralidad durante algunas horas o algunas de cara a lo mejor al cierre del día de hoy, esperando, como les digo, conocer mayores antecedentes fundamentales que sean relevantes tanto para la economía europea como para la economía americana. Por lo tanto, aquí es donde comienzo a ver ya cierta cuota de recuperación o cierta cuota de estabilidad en los precios y no seguir mostrando caídas o avances mucho mayores en la cotización del par en cuestión. En el caso de la renta variable, bastante indecisa durante los últimos días o durante gran parte de la semana, si bien estamos en torno a máximos históricos que se registran durante esta semana puntualmente, no hay grandes alicientes, no hay todavía referencias importantes o bien claras con respecto a la política fiscal de Estados Unidos, por lo que evidentemente nos mantenemos mucho más expectantes a la situación, a las condiciones que el mercado esté presentando en términos fundamentales más que técnicos. Por lo tanto, creo que aquí es donde el mercado encuentra un soporte de corto plazo que se traduce en torno a la zona de los 3.890 puntos, 3.895. 3.890 es el rango de soporte definido para la cotización del S&P, por lo que de esta forma me parece que hay que estar prudentes y pendientes de cómo se pueda desarrollar el mercado en torno a estos niveles, sobre todo si es que el mercado se llega a aproximar a la media móvil o la media móvil finalmente se llega a aproximar a la zona de soporte y le puede ofrecer un soporte transitorio al mercado para seguir buscando un proceso alcista, sobre todo cuando el precio parece acumular o mostrar cierto grado de acumulación en su comportamiento. Fíjense qué es lo que puede llegar a ocurrir en este tipo de instancia. Cuando los máximos son decrecientes en escenario alcista,
está hablando muchas veces y claramente cuando existen soportes muy definidos por el mercado, está hablando o tiende a referirse a que existe una zona de acumulación para seguir viendo futuros movimientos alcistas o bien mantener el impulso alcista que venía presentando previamente. Si bien presentan claras señales de que el mercado puede llegar a retroceder, que la secuencia de máximos es decreciente, pero los mínimos prácticamente son de igual valor, eh, creo que es donde obviamente ahí se dan las trampas clásicas del mercado, en donde uno busca posiciones en corto por debajo de esta zona, la media móvil alcanza nuevamente a ofrecerle soporte al precio y el mercado vuelve a subir. Por lo tanto, tendría cuidado con el posicionarme en corto al minuto. Si bien los temores comienzan a aumentar, el índice de Warren Buffett ha logrado un nuevo máximo histórico, que es el índice que mide la diferencia entre la economía y el mercado bursátil. Por lo tanto, esta diferencia o este spread aumenta considerablemente durante el último año. Por lo tanto, esta diferencia habla de potenciales crash bursátiles o crisis bursátiles debido a esta descorrelación que existe entre la economía real y el mercado bursátil, que está sobrecomprado. Eso es lo que sugiere, que está absolutamente sobrecomprado. No obstante, por delante todavía existen argumentos suficientes para poder seguir viendo un comportamiento positivo, y esto se desprende de los estímulos fiscales que deberían ver la luz dentro de pronto o al menos antes de finalizar este primer trimestre puntualmente. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que uno debe estar contemplando en este caso para los próximos días? Es eventualmente lo que estamos mencionando, la zona de soporte actual, que en el corto plazo funciona como un posible soporte relativamente importante, pero no olvidar las secuencias de máximos que están también, que están delimitando un poco el comportamiento del mercado y que están dando referencias, creo yo, que bastante importantes para la cotización de este mismo. Sobre todo esta franja, que en el gráfico de 4 horas puede llegar a ser importante. Probablemente esa zona pueda llegar a ser crucial en la cotización del par, o sea, del instrumento, del índice, pero también obviamente máximos que pueden llegar a ser considerados como soportes importantes en torno a esa zona o a esa zona o la línea de tendencia finalmente que viene desarrollando el precio durante las últimas jornadas o semanas de cotización. Así que al menos me mantendría atento a estos niveles para seguir esperando rebotes importantes en la cotización del S&P, que mantiene un tono potencialmente alcista durante, o bien, más que potencial, claramente alcista durante las últimas semanas y meses de cotización. Ahora, ¿cuál es realmente la oportunidad que yo estoy buscando para salir a comprar S&P? Es este nivel. Los 3.820, 3.830 es la zona que estoy considerando para buscar compras con un primer recorrido alcista. Si esta zona de máximo en 3.860, 3.870 y posteriormente un nuevo máximo histórico que el mercado vaya desarrollando en forma de zigzag, probablemente testeos claramente o consecutivos, tendencias que se vayan desarrollando hasta registrar nuevos máximos históricos en su cotización, esperando el incentivo fiscal de la administración Biden en el corto plazo. En el tema de los commodities, y lo comentábamos en nuestro market update de esta mañana, viene presentando el oro una secuencia relativamente bajista, pero lidiando en torno a zonas de soporte que son importantes. Una zona de soporte en torno a los 1820, la franja de soporte que el mercado viene considerando desde diciembre del año pasado, todo este rango. Por lo tanto, difícilmente a la espera de esta resolución de los incentivos fiscales que significan y se traducen en un valor, en una pérdida de valor intrínseco sobre el dólar, una especulación o especulaciones en torno a una mayor inflación, se traduce entonces en que el oro, como instrumento que reacciona ante la inflación, debería tender a mostrar todavía un tono positivo o una presión alcista debido a estos condicionantes. Si bien hay escenarios técnicos que sugieren, o no es que sugieren todavía, sino que sugieren nuevos ciclos bajistas o reacciones bajistas en el mercado, como lo puede llegar a ser este gráfico diario, en donde podemos apreciar que el RSI rompe tendencias alcistas. Fíjense por acá, esta es la tendencia alcista, la rompe acá, la vulnera ahí, y luego de eso hace un pullback al RSI, lo cual es un clásico efecto técnico y que sugiere entonces posibles nuevos desplazamientos bajistas hacia la secuencia de mínimos decrecientes que muestra a lo largo del tiempo.
Pero cuando vemos el precio que está cotizando en torno a los 1820 como escenario de soporte o la franja de soporte que en otras ocasiones venía mostrando o bien considerando, se hace difícil entonces todavía pensar en un escenario decreciente, por lo que podríamos estar esperando en el corto plazo, en gráficos de menor temporalidad, cierta lateralidad entre 1850 y 1820, lo cual puede ser toda esta zona, toda esta franja para considerar un desplazamiento a la espera de conocer antecedentes macroeconómicos o bien que se asemejen o que las fundamentales vayan otorgando cierta dirección, ya sea que puedan mostrar una recuperación mucho mayor del oro hacia la zona de los 1890, 1870, que fueron las últimas zonas de máximo, que puede llegar a ser, también puede ser un condicionante, pero que finalmente también se desprendan escenarios bajistas a raíz de la implementación monetaria y los efectos que esto pueda significar sobre la economía americana. También, obviamente, muy pendiente de las cifras macroeconómicas que puedan darle un aliciente al dólar y que siga mostrando un escenario positivo. Por lo tanto, al minuto me mantengo pendiente de cierto grado lateral que el mercado pueda lograr o pueda llegar a consolidar y estar expectante a cifras macroeconómicas. Un escenario, la verdad, que bastante similar a lo del euro. Si veíamos el euro, cae y cae y alcanza niveles de soporte, que son las estructuras que vienen marcando durante los últimos 2 o 3 meses aproximadamente, de comienzo finales de noviembre del año pasado, que es la zona de los 1,2060 como lo indicábamos. Por lo tanto, los rangos laterales podrían ser una condición que el mercado podría venir a adoptar durante algunas semanas o durante algunas jornadas para antes de considerar entonces nuevos movimientos que se puedan dar y nos puedan permitir optar por posiciones de trading. En el caso de las criptomonedas, la cotización o los máximos históricos en los cuales se mantiene el Bitcoin actualmente y los rangos que viene desarrollando, sobre todo por los cierres de indecisión durante estos últimos 2 o 3 días, en donde el mercado sube, baja, parece ser entonces una condicionante en donde el mercado podría venir a buscar soportes inicialmente hacia la zona de los $40.000 y a lo mejor marcar un nuevo intento alcista. Ahí es donde obviamente me queda la duda porque si bien nosotros habíamos esperado desde la zona de los $38.000, $37.600, un posible proceso bajista nuevamente hacia la zona de los $30.000 por Bitcoin, algo que finalmente no ocurre. El escenario actualmente sigue siendo divergencia en el RSI, en la fuerza relativa del precio con respecto al precio mismo, por lo que todavía se sugieren contracciones en su cotización y eso es lo que nos mantiene pendiente de llegar a considerar el día de mañana, sobre todo cuando en gráficos de menor temporalidad los niveles de RSI ya son rotos, no hay consideraciones, podemos extender líneas de tendencia, pero finalmente ya los condicionantes técnicos para este instrumento parecen no ser algo que se ajusta a la realidad y no sirven como una medición. Aquí es donde el apetito por el riesgo y donde obviamente la confianza exacerbada del mercado que se le ha entregado durante los últimos días desdoblan o tergiversan cualquier análisis técnico que uno pueda llegar a tener. Por lo tanto, me parece que hay que tener un poco de cautela a la hora de estar analizando y considerando transacciones en el Bitcoin, a menos que sean posiciones de largo plazo, esperando los $100.000 aproximadamente. Creo que los beneficios de riesgo retorno en este tipo de transacciones no son los adecuados, sobre todo cuando la volatilidad se hace partícipe todos los días y por lo menos a mí no me gusta estar muy metido en rangos de volatilidad o de mucha indecisión del mercado. Por lo tanto, prefiero tener calma el día de hoy con respecto a lo que está ocurriendo, esperar que las aguas se calmen, que efectivamente hayan cierres semanales mucho más claros o definan finalmente una tendencia más clara, un comportamiento más claro, ya que estos movimientos erráticos o bien tendenciosos o vertiginosos que el mercado presentan, como les decía, tienden a anular cualquier análisis y tienden a finalmente a restarle importancia al análisis técnico sobre lo que está pasando finalmente en la cotización del mercado propiamente tal. Vamos a revisar, creo que es importante hacer una revisión de cómo se van dando la cotización de ciertos instrumentos. En el caso de la libra frente al australiano, hay todavía un rango lateral que se considera para el precio, que es el que estamos mirando a continuación por acá, que logro extender aquí en la gráfica. Creo que aquí hay signos importantes, los cuales el mercado, al romper la secuencia alcista que venía mostrando durante las últimas jornadas de transacción, que viene a ser esta precisamente, la voy a mostrar acá, secuencia de mínimos crecientes para el precio,
y es vulnerada con un potencial pullback que intentaba buscar niveles por sobre la zona de máximo. Creo que hay intenciones todavía por recuperar las zonas de máximos previos, o sea que la ruptura, como siempre les digo, una ruptura de tendencia no se traduce en que el mercado vaya a cambiar su tendencia drásticamente o que se vaya a mostrar un escenario bajista propiamente tal, sino que simplemente se habla de que la tendencia positiva o el rendimiento positivo que el mercado viene mostrando se acaba aparentemente y puede que el mercado comience en una fase de lateralización, de acumulación, para dar posibles procesos, nuevos procesos alcistas o procesos de corrección en la cotización del instrumento. En este caso, se da la ruptura de la cotización y comenzamos a ver que el mercado precisamente considera soportes previos que pueden llegar a ser considerados bien escenarios de soporte y resistencia previo, que pueden ser entonces alicientes a que el mercado esté lateralizando o busque entonces condicionantes en el corto plazo por venir a buscar entonces una recuperación hacia la zona de máximo o bien marcar un rango lateral. Y ahí es donde creo que tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en gráficos de 4 horas, mirar cuáles son los niveles importantes, dónde el mercado se está desacelerando, si efectivamente tiene posibilidades de seguir buscando movimiento alcista en su cotización durante los próximos días o no finalmente. O sea que el escenario que nosotros estábamos revisando tampoco es el que puede llegar a ser. Tenemos que estar pendientes de cuáles son los niveles que el mercado rechaza, cuáles son las cosas que está considerando, cómo podemos nosotros estar anticipando ciertas variaciones del precio. Por ejemplo, al minuto se está o está lidiando en torno a la zona de resistencia, la media móvil de 50 periodo exponencial, que si bien no ha sido muy bien considerado durante las últimas jornadas como resistencia, puede comenzar a lo mejor a hacerlo, sobre todo cuando el proceso bajista que se desarrolla durante los últimos días, que es este impulso de caída, viene marcando algunos niveles Fibonacci como el 50% que puede llegar a ser relativamente importante. Hay secuencias de máximos y mínimos decrecientes en su cotización, como pueden llegar a ser, por supuesto, estos niveles. Por lo que evidentemente hay condiciones que pueden estar mostrando nuevos declives o nuevas sensaciones que el mercado efectivamente puede llegar a retroceder. Es algo que obviamente tenemos que estar pendiente y es por eso que es súper importante no anticipar el mercado cuando no corresponda. Hay que entender muy bien los timings del mercado cuando efectivamente pase. Ahora, si lo anticipamos y efectivamente nos damos cuenta en algún minuto que nos hemos equivocado en el timing en el cual consideramos una transacción, lo mejor siempre es siempre considerar las posiciones con un máximo de riesgo de un 1% o no superar ese 1%, ya que es lo que nos va a determinar el salvar una cuenta el día de mañana o salvar a lo mejor el periodo que nosotros estemos contabilizando nuestras ganancias y nuestras pérdidas, ya sea mensualmente o trimestralmente o en la temporalidad que a ustedes mejor les venga. Por lo que evidentemente ante este tipo de situaciones conviene siempre estar esperando con mayor claridad ciertas condiciones del mercado para estar adaptando entonces posiciones que puedan ser favorables o no en nuestra operativa diaria. Como les decía, en el corto plazo el mercado parece rechazar la zona de resistencia o pivote que se está dejando en evidencia, pero obviamente eso no indica o no resta de que el mercado a nivel diario está presentando un movimiento totalmente alcista, por lo tanto hay que estar pendientes de aquello. Uno no puede tomar una posición de venta simplemente porque el mercado está en una zona de resistencia, sino que hay que estar mirando los distintos gráficos. ¿Qué significa a lo mejor que el mercado esté en una zona de resistencia? Si es que el gráfico o la vela diaria está totalmente alcista. O sea que puede que esté presentando un escenario de alcista, pero en el corto plazo puede a lo mejor que presente una contracción y esa contracción no puede llegar a ser no una oportunidad de venta, sino que puede llegar a ser una oportunidad en la cual estemos esperando que retroceda para seguir comprando o para venir a comprar el instrumento propiamente tal. Por lo tanto, hay que ser pendiente y estar obviamente claros con respecto al escenario o el panorama o el marco en el cual el mercado se viene desarrollando. Como les digo, el estar mirando gráficos diarios, semanales o mensuales no siempre responde a que nosotros tenemos que estar operando en esos gráficos o en el largo plazo, sino que simplemente nos ayudan para tener una claridad de lo que está ocurriendo y así poder tomar mejores decisiones en el corto plazo y de esa forma administrar mucho mejor nuestras decisiones y por supuesto nuestro portafolio de trading en el día a día. Ahora, es un poco la señal que le estábamos dando con respecto al dólar frente al peso chileno. Tal vez el mercado no vuelva a precipitarse hacia la zona de los 720 pesos por dólar. eh, y es donde obviamente me entra el dilema al día de hoy en este minuto, que si el mercado está rechazando o bien no está presentando el escenario de declive que yo estoy esperando a 720 nuevamente, ¿será entonces justo salir a comprar en torno a este nivel, a los niveles actuales? ¿Qué debería estar esperando realmente?
Y ahí es donde me voy al gráfico diario, a ver cómo se está comportando el gráfico diario durante las últimas jornadas para ver cuáles son las condiciones que se vienen dando. Si el gráfico diario me muestra el día de ayer una vela diaria positiva, que le vamos a hacer acá un zoom, si el gráfico diario me muestra una vela positiva el día de ayer, en una zona potencialmente que yo estoy considerando como soporte, puede ser entonces un dato o un incentivo para que el mercado efectivamente presente una recuperación desde estos niveles. No obstante, a nivel semanal, el mercado es totalmente bajista, por lo tanto la probabilidad de que el mercado siga cayendo durante los próximos días es relativamente mayor, ya que también ha rechazado las zonas de máximo en otras oportunidades durante las últimas semanas, por lo que evidentemente es una zona de resistencia y en donde la probabilidad apunta a que el mercado debería o podría llegar a presentar un declive desde estos niveles porque está rechazando dicha zona. Entonces, me mantengo mucho más favorable a las contracciones del mercado, pero sin dejar de estar atento a las condiciones que en el corto plazo el precio puede llegar a estar mostrándome y que podrían estar cambiando el escenario o el panorama de mayor temporalidad. Lo mismo, por ejemplo, en el gráfico diario, o sea, mensual. Existe una vela de alcista el mes de enero, totalmente, intentando recuperarse desde la media móvil de 50 periodo exponencial, desde la zona de los 712, 710 pesos por dólar aproximadamente, que rechaza o que viene a considerar una zona de resistencia previa que actúa como un soporte, que es toda esta franja que voy a delimitar. Por lo tanto, es una zona de soporte, claramente. O sea que la probabilidad de que el mercado rebote a partir de estos niveles es bastante amplia. No obstante, durante la primera mitad de este mes, el mercado parece ser bajista y parece controlar entonces los avances que mostraba durante el mes de enero, lo que entonces significa que el mercado se toma un respiro, está pensando qué hacer o esperando a lo mejor antecedentes económicos para desplazarse o bien considerar un nuevo movimiento, ya sea positivo o negativo. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser prudente, esperar cuáles son las cosas que están ocurriendo, qué es lo que podría llegar a ocurrir en el mercado, cómo el mercado podría llegar a interpretar las noticias y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que decíamos, el gráfico mensual sugiere un cambio negativo con respecto al mes de enero. Al minuto en el gráfico semanal también estamos dando cuenta o se está dando cuenta de que existe una resistencia relativamente importante en torno a 740 pesos por dólar, por lo tanto, por debajo de 740 yo soy bajista. ¿Hasta dónde soy bajista? Hacia las media móvil en el gráfico mensual, hasta soportes en gráficos intradiarios. Creo que ahí es donde uno tiene que ir buscando cuáles son los niveles realmente que van importándole al mercado propiamente tal. En un gráfico diario ya lo veíamos, velas en donde el mercado busca recuperarse de la zona de los 720, el gap el día de hoy es alcista, pero la vela tiende a ser bajista, o sea que no hay mayor incentivo o bien apetito por venir a buscar una recuperación del dólar frente al peso chileno. Entonces eso habla de que el mercado efectivamente podría volver a precipitarse. Gráficos de corto plazo de 4 horas es lo que veíamos ya. Existen claramente indecisiones en torno al avance que presenta en la apertura del día de hoy. No hay mayor claridad con respecto a mayores avances para el dólar americano, por lo tanto, se justifica que yo siga esperando a lo mejor una contracción hacia 720 pesos en el corto plazo. Y en gráficos de 1 hora, como ya lo podíamos apreciar, se dan ciertas tendencias, medias móviles que le pueden ofrecer resistencia al precio de forma inmediata, por lo tanto, ahí es donde se van dando los distintos argumentos y cómo yo voy considerando ciertas situaciones y por supuesto cómo voy administrando las posiciones que el mercado me va entregando en el día a día. Eso es uno de los ejemplos claros como para considerar los timings del mercado o aprender a hacer o a controlarse mucho más ante estos timings. Siempre esperar y pensar, oh, pero ¿qué es lo que podría llegar a ocurrir? ¿Qué es lo que podría llegar a condicionar al mercado? ¿Por qué el mercado está en esta situación? ¿Por qué llegó hasta estos niveles? Preguntarse constantemente los por qué nos ayudan a definir de mejor forma las condiciones del mercado, los timings, los periodos en los cuales se encuentra y cuándo es bueno o no llegar a estar involucrados en una posición en cierto instrumento, según sea el caso, por supuesto. Ahí es donde uno dice, ah, todavía no es momento, o se nos estamos acercando al momento. Entonces ahí es donde uno entra en la discrepancia cuando uno dice, ah, pero el trading, cuando yo lo veía en YouTube, oh, que estaban comprando y vendiendo y que ganaban dinero y que cerraban posiciones, etcétera. El trading es muy distinto a eso. El trading finalmente se trata de estar pendiente, estar esperando, ser paciente, adecuarse a los timings del mercado.
ganar dinero en el trading no se trata de tener muchas transacciones o tomar muchas transacciones mensualmente, sino que se trata finalmente de ganar dinero y de ganar dinero de forma inteligente. No nos pagan o el trading no nos paga por estar sentados frente a la pantalla, sino que nos paga por asumir riesgos y riesgos obviamente adecuados y que vayan siempre a nuestro favor. Así que ese es un comentario, un consejo que les puedo dejar este día viernes 12 de febrero antes de cerrar este seminario semanal. Ahora, recordarles como siempre que pueden ingresar a nuestro canal de Telegram, que está ya disponible. Tenemos 474 suscriptores durante las últimas 2 semanas que hemos iniciado este canal, así que contentos por la recepción que hemos tenido con nuestros usuarios y con nuestros clientes. Y también invitarles a que participen de una encuesta, que no, más que encuesta, es una Admiral nos han nominado como uno de los mejores brokers para el año 2020. Por lo tanto, queremos obviamente pedirle su voto, si es que obviamente les hemos brindado un buen servicio durante estos últimos 12 meses, que nos puedan aportar obviamente con su voto y que puedan ser partícipes, por supuesto, de esta elección. Creo que hay algunos premios para los que vayan votando, así que desde ya siempre les agradeceríamos contar con su apoyo en las votaciones para Rankia 2020, de lo que viene siendo obviamente el catastro de los últimos 12 meses. José nos dice desde ya, obvio que votaré. Gracias, José. Bueno, espero que sean votos favorables para nosotros y por supuesto agradecerles desde ya siempre sus participaciones. Nos preguntan por el link. Dame un segundo, José. Voy a buscarlo. Tengo que abrir acá la plataforma que tenemos contacto con la gente, con mis compañeros, con la familia Admiral, así que dame un segundo que lo obtengo enseguida y se los comparto a través del chat. Mientras tanto, si tienen alguna duda con respecto a algún instrumento o lo que hemos comentado en este seminario, en esta revisión diaria, feliz de poder ayudarlos y por supuesto brindarles una sensación de lo que está pasando en el mercado en cuanto a ese instrumento en particular. Sigo creyendo que la recuperación del dólar, como lo comenté el día de ayer en Twitter, acá lo voy a... Acá está la publicación que hice ayer, hace casi 22 horas. Yo no me fío de la pequeña recuperación que intenta mostrar el dólar. No me fiaría de esta recuperación porque debemos recordar que el mercado al día de hoy está esperando nuevos incentivos fiscales y esos nuevos incentivos fiscales se traducen en una pérdida de valor intrínseco para el dólar americano. Por lo tanto, no me fiaría de esta condición al día de hoy. Seguiría apostando al minuto en contra del dólar hasta conocer los incentivos fiscales, hasta que se dé la noticia de que se van a ser implementados, etcétera, y luego de eso recién me plantearía el volver a esperar posiciones a favor del dólar. Ustedes bien saben, yo soy partidario por tener posiciones a favor del dólar en el largo plazo, pero al minuto, en el corto plazo, no soy partidario de tener posiciones a favor del dólar americano hasta al menos encontrar niveles importantes de soporte que nos puedan brindar una secuencia o una relación de riesgo-retorno muy favorable, o definitivamente esperar los antecedentes fundamentales que nos indiquen la recuperación para el dólar americano propiamente tal. Pero por el minuto no me anticiparía a esta condición. Vamos a ver dónde está el link. Unos segundos y se los comparto enseguida. Vamos a buscarlo. Por acá está. Premios Rankia, entonces, por acá está. Ya, bueno, no, todos los panelistas, no me equivoqué, por acá. Perfecto, ahí está entonces, les dejé el link para que puedan votar en los premios Rankia Chile 2020, bolsas y fondos de inversión, en donde, como les decía, estamos nominados como mejor Forex, mejor, mejor broker de divisas, mejor broker de CFDs y por servicio al cliente. Así que desde ya les agradeceríamos, por supuesto, contar con sus votos y siempre, obviamente, con votos favorables para nosotros. ¿Qué más podemos revisar? Me preguntaban por las monedas asiáticas, dólar americano, dólar australiano, dólar americano y el neozelandés dólar. Perfecto. No tengo análisis yo en el australiano y en el dólar y en el neozelandés porque no he visto referencias, no fundamentales, sino que referencias técnicas que puedan ser importantes y que puedan darme un parámetro a considerar en su cotización. No al minuto,
no los he considerado como buenas monedas para estar operando en el mercado, sobre todo por los movimientos erráticos que las economías han venido presentando, si bien han venido marcando una pauta importante de recuperación durante las últimas jornadas y durante este año 2000, durante el año 2020. No me fío de cómo el mercado se está comportando al día de hoy, ya que no presenta un escenario técnico en el cual a mí me parezca como muy favorable o que sea favorable para poder transar. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente el mercado está en una zona de resistencia que puede llegar a ser toda esta franja finalmente. Ahí voy a determinar bien la línea de resistencia o la franja de resistencia, que creo que esa finalmente, toda esa franja de resistencia que el mercado logra a nivel semanal. Pero eso significa, o sea, que el mercado esté en una zona de resistencia no significa que el precio vaya a caer de forma inmediata. Ya lo podemos ver en otras oportunidades y recientemente, de hecho. Fíjense cuando el mercado llegó hasta acá, intenta caer, pero luego de eso presenta mucha indecisión, se vuelve a recuperar, puede volver a lo mejor a caer un poco, a recuperarse, mostrar a lo mejor incluso algún quiebre fugaz, luego de eso caer. Por lo tanto, cuando los mercados llegan a niveles de resistencia, sobre todo a nivel semanal, el mercado tiende a lateralizar. Y lo que yo al día de hoy, si es que me tocase buscar algún patrón de comportamiento, creo que lo más claro a considerar son niveles de soporte inmediato en la cotización, que viene siendo esta zona, finalmente, donde se da el último rechazo o intento o intención alcista, más o menos esa. Y tampoco en donde se dan ciertos rangos a cotizar o bien son muy amplios los movimientos que el mercado ha logrado, por lo que no logro encontrar o divisar ciertas condiciones que me puedan permitir a mí el considerar niveles de soporte y resistencia o variaciones importantes en el precio, sobre todo cuando el dólar aquí no ha presentado, a pesar de de la recuperación que presenta frente a otras monedas, las monedas tanto el australiano como el neozelandés, que se comportan prácticamente de igual manera, solo vamos a estar analizando el australiano y ustedes lo pueden hacer la relación en el neozelandés dólar. Eh, no veo que sea ante el fortalecimiento o recuperación del dólar, no son pares que yo considere el operar a favor del dólar por esta condición, porque el australiano y el neozelandés vienen siendo muy fuertes, por lo tanto, el dólar no tiene mucho terreno que ganar frente a ambas monedas en un posible escenario de recuperación. Entonces, cuando obviamente uno lo que hace cuando opera o transa moneda, eh, muchas veces dice, ah, ok, si el dólar está fuerte, el dólar va a estar fuerte frente a todas las monedas. Sí, probablemente va a ser así, pero hay unas sobre otras que está más fuerte. Entonces uno tiene que determinar cuáles son esas monedas. ¿Cuáles son las monedas más débiles para en donde el dólar puede ganar más terreno, donde es más probable y más favorable ganar dinero y no perderlo? Por lo que entonces uno tiene que enfocarse en ese tipo de monedas. Y al día de hoy, el neozelandés y el australiano vienen siendo monedas que se presentan como monedas fuertes debido a la recuperación económica que presentan, la, cómo han manejado la pandemia, el control de la pandemia, por lo tanto, no son monedas que, como les digo, sean ideales para estar operando en contra del dólar. O sea, o sea, que el dólar esté, que nosotros estemos apostando a favor del dólar en contra de esas monedas. Creo que ahí es donde está la gran diferencia o cómo uno puede determinar mejores pares para poder entender que los instrumentos estén disponibles en la plataforma no significa que nosotros los tengamos que operar. Y si son instrumentos relacionados al dólar, tampoco significa que nosotros los tengamos que operar. Simplemente están disponibles para que nosotros los analicemos y determinemos si son factibles o no de comprar o vender. Y al día de hoy, como les digo, me parece que el australiano, tanto el australiano como el neozelandés, no son monedas en las cuales yo tenga que estar enfocando mi atención. Tampoco existen grandes tendencias que uno puede estar considerando, los rangos de movimientos vienen siendo muy amplios, por lo que se desvirtúa un poco las sensaciones o el comportamiento y los niveles de riesgo que uno pueda tener. No hay grandes condiciones técnicas que yo pueda estar considerando para poder comprar o vender uno de estos pares. Por lo tanto, prefiero mantenerme ahí, no dar grandes expectativas o análisis. Seguramente si el día de mañana o durante las próximas jornadas llegan a desarrollar algunos patrones técnicos que a mí me parezcan interesantes de poder mencionar, lo voy a estar haciendo. Pero por el minuto, ¿quién me preguntó esto? Por el minuto, José, la verdad que prefiero mantenerme al margen porque lo que puedo hacer a lo mejor es incluso hasta nublar
tu análisis o crear falsas expectativas sobre algo que al día de hoy a mí por lo menos no me parece atractivo de estar considerando como una posible transacción. Y como lo veíamos también para otros pares, como el euro dólar, el dólar frente al peso chileno, el oro, pueden ser instrumentos o el dólar americano con el canadiense, son instrumentos que prefiero al día de hoy quitar la mano del mouse y del teclado y decir, ok, voy a esperar a ver cómo se desarrolla esto para considerar nuevos movimientos, nuevos desplazamientos y estar considerando transacciones en el mercado. Así que al menos me quedo con ese comentario. Pues bien, estimados, esperando que haya sido una buena semana de trading, me despido, espero los votos de ustedes en el chat que hemos dejado en la votación de Rankia, en donde nos nominan a mejor broker de CFD, mejor broker de divisas de este año y atención al cliente durante el año 2020. Espero obviamente contar con sus votos y por supuesto nos estamos encontrando ya el día lunes en la revisión o la perspectiva semanal de los mercados que brindamos a las 7:30 de la tarde, en donde vamos a estar viendo las principales ideas y por supuesto las principales noticias que van a estar condicionando al mercado de divisas, commodities y por supuesto de renta variable. Un placer, nos vemos en Twitter, cualquier duda, comentario que puedan llegar a tener en mi correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com, así como también en redes sociales y en nuestro canal de Telegram para que puedan estar pendientes de nuestras noticias y análisis y ideas de trading que estamos publicando diariamente. Un abrazo, disculpen, y que tengan una excelente jornada de día viernes, o al menos lo que resta de ella.